Tranquilo, sí, señor. Sí, bueno, listo. Tranquilo. Profe, buenas tardes, qué pena, lo estoy escuchando muy pasito, no sé qué pasa. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Me están escuchando bien? No, yo lo escucho bien, profe. Yo también lo escucho bien. Se escucha bien, sí, señor. Sí, estoy escuchándolo bien hasta el momento. Bueno. De pronto puede ser algo de la señal, don Oliver, o que le suba un poquitico el volumen. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo es oro y su pueblo gana, desde un programa que había hace unos añitos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí lo estamos viendo. Está bien, está Bueno, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Me presento nuevamente. Por favor, micrófonos cerrados. Porfa, micrófonos cerrados. ¿Se le pone aquí? ¿Así? Profe, perdí su audio. No lo escucho. Juan Carlos, tienes apagado el micrófono. Ah, por eso es que no me pueden escuchar. Bueno, me devuelvo. Entonces, de nuevo me presento. Juan Carlos Segura soy yo, economista, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos con servicios de TIC, y en esta ocasión, pues acompañándolos como asesor económico y financiero en este acompañamiento del Fondo de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación, línea especial de apoyo financiero para unidades productivas del sector de turismo del departamento del Huila, que auspicia la gobernación del Huila a través de el INFI Huila y con Incubar Huila y el Banco Agrario de Colombia como aliados estratégicos en las fases 2 y 3 de esta convocatoria. Primero, las reglas de juego. Como siempre le hemos dicho, ninguna pregunta es tonta. Todas las opiniones son... Las preguntas u opiniones tienen validez y todos aprendemos de todos. La regla 2, el orientador no se las sabe todas. Lo que no sepamos o no podamos contestar en este momento lo resolveremos en la siguiente clase o a través de la mesa de ayuda. 3, se vale equivocarse. Este es un espacio de aprendizaje. Luego, el error hace parte del proceso y lo entendemos con respeto. Y 4, valoramos la puntualidad. El tiempo de todos es oro, conocemos su valor y por eso lo respetamos, razón por la cual dimos inicio rápidamente, recordándoles que ya hemos trasegado el módulo 1 de esta perspectiva de cliente, de plan de medios digitales, que hemos trasegado unos temas del módulo 2, que se llama evaluación de palabras clave, que también tiene que ver con plan de medios digitales, y también recordándoles que con todos ustedes hemos construido un modelo de negocio o un plan de negocio. Hace parte de nuestro acompañamiento mirar aspectos del mercado que puedan alimentar y mejorar ese plan de negocio en lo que tiene que ver con su propuesta de valor, en lo que tiene que ver con los segmentos de cliente, canales, relacionamiento, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y el tema de estructura de egresos. Dicho esto, conceptualmente hablando, para que con quienes no he tenido la oportunidad de reunirme de manera individual en la asesoría, ese plan de negocio en la parte de cliente tiene desarrollado unos aspectos de mercado y unos aspectos de macroentorno y de microentorno, donde en el macroentorno hemos caracterizado la oferta, identificado la demanda para el microentorno. Entonces, hoy hacemos un poquito de cambio de tercio respecto de lo que veníamos viendo, que era el tema de campañas en medios digitales, porque ha salido el nuevo informe sectorial del turismo para el 2025, con corte de cierre a 2025, que nos da este panorama del macroentorno del turismo en Colombia. Entonces, esto, repito, con el propósito de que miremos oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas, mejoremos nuestro modelo matricial y pues podamos tener
estrategias efectivas a partir de conocer los grandes cambios o las variaciones que ha tenido el sector de turismo durante los últimos años. En ese orden de ideas, arrancamos nuestro análisis de macroentorno mirando cómo se comportó el PIB sectorial del turismo. ¿Qué es el PIB? Con quienes no estemos familiarizados con esta metodología, el PIB es el Producto Interno Bruto sectorial. Entonces, como se lo he explicado a muchos con los que ya hemos tenido charla individual, de todo lo que se oferta y se vende en Colombia, en productos y servicios, agricultura, silvicultura, caza, pesca, construcción, industrias manufactureras, comercio, pues, servicios profesionales, todos los agregados económicos que un país ofrece, el PIB sectorial del turismo, pues tiene que ver con las actividades de ese PIB grande, de ese Producto Interno Bruto grande, que refiere en particular al tema de servicios de alojamiento y comida en Colombia, como es una cuenta satélite del DANE. ¿Cómo se ha comportado entonces en los últimos años, ya que el informe lo tenemos con corte a septiembre del 2025? Ya en mayo, junio vendrá actualizado a diciembre del 2025, pero ¿qué observamos? ¿Cuánto vale en Colombia lo que se vende en el tema de alojamiento y servicios de comida para turismo? En 2022, recién salido de la pandemia, valía 41 billones de pesos. Y lo que se observa es que ha venido una tendencia de decrecimiento en cuanto al tamaño del sector en Colombia. En otras palabras, el PIB significa el tamaño del sector del turismo dentro de toda la economía colombiana. ¿Y por qué se han ido presentando estas variaciones? Que claramente han venido a la baja, pero que en el último periodo han tenido como una estabilización leve. Tiene que ver con, 2022 fue un año de mayor nivel, considerando que veníamos de un periodo post-pandemia. Luego, todo el mundo, el planeta Tierra, estaba ávido de salir. Llevábamos mucho tiempo encerrados. ¿Y a dónde había que ir? A donde fuera. A donde me alcanzara el dinero o a los destinos clásicos y ya posicionados. Pero en definitiva, la tendencia fue salir. Y el sector del turismo a nivel mundial creció muchísimo y tuvo su pico después de pandemia en el año 22. En Colombia se fue enfriando. A partir del 2023 pasamos de 40 billones a 39.3 billones de pesos con una reducción del 4.2%. ¿Qué pasó en 2023? Hubo una contracción, una señal de ese enfriamiento, de ese impulso inicial. Después ya vino una desaceleración mayor que tuvo que ver con el año 2024, donde pasamos de 39.3 billones de pesos vendidos entre toda la oferta sectorial de turismo a 37.8 billones. Y digamos que en el 2024 a 2025, comparado el último periodo 2024, de septiembre del 2024 a septiembre del 2025, comparado esos dos periodos, hubo una estabilización. 27.3 billones se habían vendido en servicios de alojamiento y comida en turismo a 2024 y comparado el mismo año, enero-septiembre del 2025, hubo una leve mejoría del 0,6%. Ya el nuevo informe, el último informe que socializaré acá con ustedes también este año, ya nos dirá cuánto fue a diciembre, a ver si se acercó a este 37.8 o se quedó allí. ¿Y qué ocurrió en 2024? Que vemos que fue el periodo como que más piso tocamos. Pues se confirmó una tendencia a la baja y una caída del 3.8%. Entonces veníamos de un alto crecimiento con respecto al 2021 y el 2022, creció el 18%. Bajó, hubo un decrecimiento del 4.2% con respecto al año anterior y eso se ha mantenido ahorita estable. ¿Cuál es la lectura entonces y los mensajes clave? El sector pues superó el choque de la pandemia, pero aún no recupera el dinamismo previo del rebote. ¿Se acuerdan que se hablaba del efecto rebote? No hemos logrado, incluso habían personas que preveían que los próximos años o los años post pandemia, la economía y el sector de turismo se iba a mover como una M. La verdad es que se ha movido es como una U.
y esperemos que esto sea un punto de inflexión, es decir, este periodo que estamos creciendo. El crecimiento ya no es automático, depende de la capacidad de cada negocio para competir y para capturar demanda. Es decir, Se fue la Juan, señal, profe. sí, tienes el micrófono desactivado. Profe, tiene el micrófono desactivado. está muy raro. Pareciera que yo lo tengo activado y no sé por qué razón se desactiva. ¿Hasta dónde escucharon? Ya está activado nuevamente. Gracias. Está bien, profe. Bueno, muy amables. Y decía entonces que el turista ya dejó esa euforia por salir del 22 y ya empezó a elegir mejor su oferta de a dónde ir. El crecimiento ya no es automático como lo decía ahora depende más de la capacidad de cada negocio para competir y capturar demanda. El mercado turístico sigue activo, pero la distribución de la demanda es más competida y fragmentada, ¿sí? Y para los hoteles y alojamientos rurales, por ejemplo, enfoque en cliente, experiencia, diferenciación y rentabilidad, no solo en ocupación. Esto es lo que debemos concentrarnos. ¿Cómo está? Ya vamos a ir adentrándonos en los capítulos. ¿Cómo está el tema de la ocupación hotelera? Que es uno de los principales indicadores para quienes tienen negocio de alojamiento y de hotel. En 2022 veníamos con niveles de ocupación del 50.6%. Recordemos cómo interpretar este indicador. Es del 100% de las camas que hay ofertadas, ¿cierto? ¿Cuántas camas en efecto se están demandando? Y en ese orden de ideas, todas las camas ofertadas en Colombia en 2022, 50.6, hubo una recuperación post pandemia. Eso aumentó 3.8 puntos porcentuales a pasar a 54.4 en 2023. Es decir, si aumentan las camas si aumentan las camas ocupadas, pues claramente se ve un incremento o se sentiría un incremento de demanda, ¿cierto? 2024, en coherencia con lo que estábamos hablando, tuvo un retroceso frente al año anterior y cayó esa ocupación de camas al 51.1%. 51.2% continuó entre enero y octubre del 24 y comparados esos mismos periodos, enero-octubre del 24 con enero-octubre del 25, eso se sostuvo en 50.1. Pero como para quienes vimos el informe anterior del año 2024, el nivel de ocupación de camas en departamentos como de la región central, como el nuestro, es decir, Tolima, Huila, incluso los Santanderes, estaba muy por debajo, recuérdenlo algunos con los que ya hemos tenido la charla individual, muy por debajo del promedio nacional. Este es el promedio nacional. Y aquí no nos podemos dejar confundir. ¿Por qué? Claro, ustedes pueden decir allá, no, pero yo no tengo tantas camas ocupadas o no he tenido un promedio de tantas camas ocupadas. Otros dirán, no, sí, porque yo me he diferenciado estratégicamente y lo he logrado. ¿Sí? Pero en la ocupación en esta región de Colombia se encontraba más o menos en el 37%. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la lectura horizontal de lo que ha ocurrido? Pues otra vez lo mismo, 2023 fue el mejor desempeño del periodo con una ocupación del 54 y fue impulsada por la reactivación del turismo, salimos de pandemia. 2024 caída, reflejó una mayor competencia, vivienda turística y plataformas y presión sobre precios, parecen ser la explicación de esa caída, de todo este tema de
vivienda turística, o sea, Airbnb, plataformas digitales que seguramente han cambiado la conducta o el comportamiento del consumidor en la búsqueda de un poco más de economía sin importar tanto servicio. Eso a nivel masivo suele volverse tendencia. Y entre enero y octubre del 25, pues continúa esa tendencia a la baja frente al mismo periodo anterior y el mercado tiene una demanda, pero está fragmentada. El reto es capturar más cuota a través de diferenciación y experiencia de valor. Recordemos el concepto de cuota de mercado, lo que hablábamos en el módulo anterior, es decir, que tanto yo me apodero del 100% de ese mercado, cuál es mi porción del pastel, ¿verdad? Entonces, resumen acá. Recuperación 2022, 2023 mejor desempeño, 2024 caímos y 2025 lo que ha habido es como una especie de estancamiento. ¿Qué nos dice esta tendencia? No estamos hablando de un problema de falta de turistas, sino de captura de demanda, es decir, de enganchar realmente demanda. 2, la competencia por precios reduce ocupación rentable y presiona los márgenes. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque queda uno fácilmente tentado a decir, no, yo tengo que competir con precio. Y resulta que no, yo tengo que competir con diferenciación. Diferenciarme estratégicamente de la competencia directa. Y la clave, pues la propuesta de valor clara, nichos definidos y una experiencia diferencial. Esto conecta con lo que hemos estado viendo de promesa de valor, mapa de valor, alegrías, frustraciones, trabajos de cliente que debemos identificar para poder tener un correcto relacionamiento con nuestros clientes respecto de la segmentación que hemos realizado. Y aparte de eso, emplear los canales adecuados para capturar esa demanda, ¿verdad? Fidelizar y generar recomendación es hoy más rentable que solo depender del volumen. Y recordemos estos dos conceptos, fidelizar y generar recomendación. Estamos hablando de ¿qué? De las dos últimas fases del embudo de cliente, ¿cierto? Que es después de la compra que viene la retención, es decir, que vuelva, y la recomendación, que ese que tuvo la experiencia conmigo me recomiende. ¿Qué tenemos como resumen del tema de ocupación hotelera? 50.6, 50.4, 51.1, es decir, hemos estado ahí como una estabilización. Recuperación en 2023 no fue sostenible, la tendencia es de un estancamiento con sesgo a la baja. ¿Y cuáles son los principales drivers u orientadores de lo que ha ocurrido? Oferta informal, Airbnb, vivienda turística, mayor fragmentación del mercado y sensibilidad al precio. ¿Cuál es el mensaje acá? El problema no es de demanda, es de captura de demanda, o sea, es de cautivar esa demanda. ¿Cómo está hubo entonces también el tema de los ingresos reales hoteleros? Recordemos un poquito como el concepto. La base del dato es año 2018, ¿cierto? Entonces, toda la medición que hace el DANE con base en el año 2018 implica que si ese índice supera 100, a partir del 2019, 20 y 21, mejoraron los ingresos reales de los hoteles. Pero si ese índice está por debajo de 100, quiere decir que empeoraron los ingresos reales hoteleros. ¿Y qué ha ocurrido? En 2022, es decir, 2 años después de la medición base del DANE, recuerden que esto se hace a precios constantes, no a precios corrientes. Y para que recordemos qué significa eso, significa que esta medición de los ingresos reales es quitándole la inflación a esos ingresos. Me explico, si yo tengo una cama hoy y la vendo en 100,000 pesos o una alcoba, y en el año siguiente tengo la misma cama y la vendo en 110,000 pesos, hablando de un 10% de inflación en el precio que tengo por la cama, ¿cierto? Pero al final de cuentas, si en el siguiente año fueron 110,000 y la inflación sigue del 10 en 10, en el siguiente año 120,000, en el siguiente año 130,000, significaría que yo simplemente seguí vendiendo la misma cama. Luego en ingresos reales no habría pasado de los 100,000 iniciales.
Esa es como la lectura. Porque los ingresos reales, repito, son menos la inflación. ¿Y eso qué significa entonces? En 2022 se superó ese índice, es decir, fueron más los ingresos reales en 2022 que en 2018 cuando se hizo la medida y empezó a bajar. Muy parecido al comportamiento del PIB sectorial y tiene toda la lógica del mundo. Si baja la demanda, baja el ingreso y si baja el ingreso, pues viene toda una cadena lógica de, digamos, perjuicio a los modelos de negocio. Entonces, en el año 2023, ese índice de ingresos totales llegó a 104. En el 2024 llegó a 100.3, es decir, casi que volvió a igualar los ingresos reales del 2018. Traducción, la demanda se empezó a contraer, como lo vimos también allá. Y viene lo preocupante, del año 24 en adelante y comparados enero-octubre del 24 con enero-octubre del 25, estamos por debajo de la base 100 de medida del 2018. Quiere decir, en otras palabras, que, te les voy a decir así escuetamente, por cada 100 pesos que se recibían en 2018, eso equivale hoy día a 98.3. Es decir, los ingresos reales están perdiendo 7 pesos en promedio. Y a corte del 2025 están perdiendo cerca de 4.3 pesos. Y eso al final, si se me reducen los ingresos reales, repito, y mis costos reales, como lo hemos visto en perspectiva financiera, van en aumento porque la inflación afecta los costos y que se me baje mi ingreso real, pues me afecta obviamente el ingreso y eso es que me reduce utilidad, margen de utilidad. Entonces no es una buena señal que esto esté ocurriendo. Y ya haciendo una lectura horizontal, ¿qué ha pasado? Desde el pico de la pandemia, los ingresos reales han caído 12.4 pesos a hoy, ¿sí? Es decir, 100 pesos que se recibían en 2018, hoy están en 95.7. El ingreso de más turistas no se ha traducido en mayores ingresos reales para los hoteles formales. Traducción también, sí ha habido demanda, pero eso no ha implicado que en la realidad los alojamientos y los hoteles estén percibiendo más ingresos y por supuesto pues que estén ganando más. Competencia informal, puede estar ocurriendo esto. Presión en tarifas, mayor sensibilidad al precio del cliente, todo esto afecta el ingreso real. ¿Y cuál es el reto para el 2026 en adelante? Recuperar la capacidad de monetización a través de diferenciación, de valor agregado y de estrategia comercial. Todo esto es fuentes DANE. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta tendencia con un mensaje claro? El sector está vendiendo, pero cada vez captura menos valor por la venta. O sea, está perdiendo valor. Y no es solo la ocupación, es el valor real que el hotel logra por capturar en cada venta. El mercado se volvió más competido y más sensible al precio, presionando los ingresos reales. La diferenciación, la experiencia y la gestión de tarifas son claves para mejorar el indicador, repito, y sin mejora de ingresos reales, la rentabilidad del negocio seguirá limitada, incluso si aumentan los huéspedes. O sea, si se sigue perdiendo ingreso real, amén de que los costos operativos pueden estar cada vez más altos y si yo no tengo una estructura financiera adecuada, esa menor entrada de ingreso versus unos costos apretados me genera un margen estrecho que me puede llevar en un momento determinado a llegar al equilibrio y de ahí pasar, como lo expliqué en alguna otra clase, a la quiebra. ¿Se sigue escuchando? Quiero saber si... Ah, sí. Sí, señor. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Sí. O sea, todo esto que estamos hablando corresponde obviamente a las políticas también del Estado, que en realidad han hecho muy poco y nada para beneficiar a los empresarios. En realidad el Estado siempre ha trabajado para atacar al empresario, que es en últimas el gran empleador. Yo de tu comentario cambiaría un poco la palabra Estado por la palabra gobierno o gobernanza, ¿sí? No le quiero poner nombres. Gobierno o gobernanza. El Estado somos todos. Todos hacemos parte del Estado, sí, privados y públicos.
Pero no establecemos las tiene- políticas. a nivel dirigencial, si las políticas de Estado, correcto, no son las adecuadas, pues perjudican claramente este sector y casi todos los sectores de la economía. Más cuando uno no está viendo las señales, cuando uno se ciega y dice, no, aumentar aumentar salario mínimo, eso tranquilos que no va a afectar la inflación. Hacer esta o tal cosa no va, tranquilos que eso no va a afectar la inflación. Caerle al Banco de la República y decirle, no, tranquilo, no bajen las tasas de interés, bajen las tasas de interés, pues va a afectar la inflación. Entonces, es como yo lo llamaría, ¿ustedes vieron la película Titanic? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que para quienes tienen esa historia un poquitico clara, más que la película, la historia, hubo miles de señales que le decían a ese barco, oiga viejo, se va a dar con un iceberg, ¿sí? Oiga amigo, se va a cascar. Le mandaron señales de esas de clave Morse, las obviaron, estaban más preocupados internamente por la fiesta en el piso 2 y 3, ¿se acuerdan? Incluso ni se dieron cuenta de lo que pasaba allá en la clase baja. Yo a veces suelo comparar mucho el comportamiento de la economía por unas malas decisiones con el tema del accidente del Titanic. Y al final, ¿qué ocurrió? Así dijeran, no, el barco se estrelló. O es como cuando en la época de la Inquisición a Galileo lo declararon hereje, ¿se acuerdan? Porque manifestaba que la Tierra no era redonda y que no giraba alrededor del Sol, y que giraba, perdón, alrededor del Sol. Y entonces, si ustedes recuerdan esa historia, a él lo obligan o le dicen que para poderse salvar tiene que declarar que la Tierra es plana, que no es redonda y que no gira alrededor del Sol, porque eso era ir en contravía de la iglesia. Y el tipo... algunos dicen que no es un relato real histórico, que es un relato más bien de un libro, donde él dice, sí, yo Galileo Galilei afirmo que la Tierra no es redonda y que no gira alrededor del Sol, firma el papel y dice, y sin embargo gira. ¿Sí? Entonces, hay muchas señales, como tú bien lo estás diciendo, que nos están mandando todas estas cifras y que las queremos seguramente a nivel directivo, de dirección, de gobernanza, obviar. Yo no diría tanto que, para la última frase que tú usaste, de que el Estado siempre nos quiere fregar. No, y si fuera así no tendría tanto sentido porque, como me decía un profesor en economía, si la tasa a la cual los lobos se comen a los conejos llega al momento en el que supera mejor a la tasa a la cual los conejos se reproducen, pues llega un momento en que no va a haber lobos ni va a haber conejos. Entonces yo no creo que sea tan así el asunto, sino es un momento de atemperarse, ¿sí? Es un momento de pensar con mayor reflexión y de decir, ok, ¿qué se ha hecho bien? Y continuémoslo. ¿Y qué señales nos están diciendo? Va directo para el iceberg y devuélvase un poquito. ¿Sí? Pero, por ejemplo, muchos de los temas que estaban afectando los ingresos reales, la demanda del PIB y demás, no solamente están ocurriendo en Colombia. Hay que ser justos también con el análisis y hay que ser ponderados, hay que ser un poco objetivos. Este tema de las plataformas de Airbnb, etcétera, esto no se lo inventó ni el gobierno colombiano, ni viene desde hace mucho tiempo y lamentablemente se ha vuelto una tendencia. Son cosas inevitables, que uno lo que tiene que hacer es adaptarse al cambio, ¿verdad? Adaptarse y salirle al paso. Entonces, lo que sí de pronto ha faltado es un poco más de regulación. Ahí es donde lo que llaman en economía la mano invisible del Estado debe aparecer. Pero estoy de acuerdo contigo. Hay un problema de direccionamiento estratégico que se debe resolver. Ingresos hoteleros, entonces, la lectura, ¿cuál es? 3 años consecutivos de deterioro real, ahí se está viendo la baja, erosión del ingreso por cliente, es decir, cada vez que un cliente me paga, yo estoy ganando menos, así le pongo un poquitico más de precio, ¿cierto? Porque al final, ¿qué me erosiona? Pues que también el aumento en el nivel general de mis costos, pues hace que eso que me pagó de más sea mucho menor
o más reducido de lo que yo puedo ganar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Presión sobre la tarifa promedio y mayor dependencia de descuentos, de promociones, es decir, mayor dependencia de que yo tenga que estar agilizando demanda, rotando demanda y no cualificando mi demanda. Es decir, volviéndola más, a partir de mi promesa de valor, volviendo al cliente más educado, por llamarlo de alguna manera. ¿Educado hacia qué? Hacia que no compre precio, sino que compre experiencia. Y ahí es donde, como vimos láminas anteriores, o slides anteriores, hay que diferenciarse estratégicamente. ¿Cómo está el turismo receptivo internacional? Ya vimos un poco comportamiento interno. 2022, 2.6 millones de turistas en Colombia, 2023, 3.3. Aquí sí hemos visto como un crecimiento sostenido que se ha estancado un poquitico en el último periodo. ¿Sí? Ay, miércoles, se me va a apagar el computador, dame un segundo. Lo desconecté. Ya. Entonces, 2022 decía 2.6 millones de turistas extranjeros en Colombia, año de reactivación y de retorno del viajero internacional, ya hablamos por qué. 3.3 el siguiente año, fuerte impulso por mayor confianza, conectividad, promoción de destino. 2024, 3.6 millones, se alcanzó el mayor nivel del periodo reciente. Y entre enero y noviembre del 25, ¿qué pasó en el último año? El crecimiento fue más moderado, es decir, hubo crecimiento, 3.3, pero menor que el del año anterior, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo. Tendencia positiva, pero más estable. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Del 22 al 24, la recuperación del turismo, no solo a nivel mundial, sino a nivel local, turismo receptivo. 2025 el incremento se mantiene, pero más moderado, solo fue un 2.9%, señal de normalización del mercado. La conectividad aérea y la diversificación de rutas sigue siendo motores claves del desempeño. ¿Y cuál es el reto entonces? El reto es convertir ese flujo de visitantes en mayor gusto por turista y mayor distribución regional. ¿Cuál es el mensaje acá? El crecimiento existe, pero está territorialmente concentrado. ¿Por qué? Porque recordemos que está concentrado como en 3 puntos a nivel nacional: Bogotá, Medellín y Cartagena y San Andrés. O sea, turismo de negocios, que sería más Bogotá, Medellín, e inclusive Medellín un poquito más turismo de entretenimiento, y lo hemos estado viendo, y ya lo que es los destinos tradicionales de playa y sol, que siempre van a estar en el ideario colectivo del turista. ¿Por qué importa? Porque más visitantes internacionales generan divisas, generan empleo y dinamizan toda la cadena turística del país. Pero si esto está aumentando y nosotros en Huila, para aterrizarlo más a lo local, no estamos construyendo producto de verdad, no estamos construyendo canales de comercialización reales, pues podemos ver pasar el avión y aquí no van a llegar. ¿Sí, dime? Es que yo quiero opinar algo al respecto de lo que estás diciendo en el tema Huila. ¿Sí? Digamos, yo soy del municipio de Nátaga y hay un factor que yo no lo he escuchado hasta el momento que tú hayas hablado, y es el tema de la seguridad. Entonces, es uno de los factores fundamentales, principales en estos momentos por los cuales el turismo, en este caso, dentro de mi municipio y este sector occidente, para mí ni siquiera está estabilizado, sino que ha decaído profundamente. ¿Por qué? Porque los pocos emprendimientos que quisieron surgir y sacar aquí, levantar la mano y decir aquí estoy, con mucho esfuerzo hago esta inversión, voy a poner bonita mi finca, voy a empezar a ofrecer este servicio, y resulta que el tema de seguridad está tan latente en este sector que definitivamente a la gente le ha tocado cerrar y literalmente irse inclusive desde el mismo municipio a ejercer sus labores de antes. De algunos médicos que quisieron hacer una finca súper bonita les tocó irse porque empezaron a pedir vacunas, otras personas que empezaron a hacer otro tipo de experiencias en sus
en sus fincas también les tocó cerrar, apague y vámonos. ¿Por qué? Porque la percepción es que si tú abres un negocio y tú dices mi finca, mi casa, mi alojamiento es para turismo, entonces tú te estás llenando de plata y entonces ya como te estás llenando de plata, entonces hay plata para dar y compartir con quien no ha hecho ni siquiera el mínimo esfuerzo, y lastimosamente los grupos al margen de la ley están, mejor dicho, a flor de piel, y no es solamente uno. Ya antes uno hablaba de uno, ahorita ya habla de dos, ya habla de tres, y hay muchos sectores que hasta 4 y 5 diferentes grupos están, digamos, tras de mirar que a quién le pueden quitar, porque es eso. Entonces yo pienso que el sector turismo, aparte de todo lo que tú estás diciendo, que perfecto, es completamente real, pero más aterrizándonos a nuestro territorio, y lo hablo en mi caso, es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, y si estamos hablando de alojamientos rurales, peor todavía, y aparte de eso estamos con una poca, casi nula inversión en todo lo que son vías terciarias. Hay muchas fincas súper hermosas, unos sitios espectaculares, y tú sabes que los sitios turísticos rurales, donde está lo más lindo es donde está más adentro. Y donde está más adentro, pues donde las vías están más feas, más deterioradas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos poco apoyo, ¿sí? En este sentido, y aparte de eso, con todo el esfuerzo que hacemos nosotros como independientes, como empresarios, como por querer hacer algo diferente, pues vienen otras personas a querer apropiarse de lo poquito que nosotros logramos conseguir. Entonces yo siento que más que todo eso, y con todo respeto, siento yo que el tema de la seguridad, el tema del apoyo en vías es, digamos, uno de los factores fundamentales en los cuales también estamos, digamos, cayendo demasiado. Totalmente de acuerdo. No lo estás viendo en esta presentación que hago hoy, porque el informe sectorial 2025, eso lo hace una firma que se llama Sectorial, no lo remarcó tanto este año, pero sí lo hizo para el informe 2024, y con quienes alcancé a socializar directamente el informe del 2024, en la parte de retos 24 hacia adelante, mira lo que nos aparecía. Aquí es donde yo voy y rescato el argumento de la compañera hace un rato. Cuando uno le están mandando señales y le mandan señales, y uno dice, no, ahí no hay ningún iceberg, ahí no hay ningún hielo, yo no me voy a estrellar. Mira de lo que se hablaba en términos de retos 2024 a 2025. Infraestructura limitada. Muchas zonas turísticas no tienen o carecen de instalaciones adecuadas, ¿sí? Seguridad, míralo, acá está. Lo que pasa es que el informe de este año no lo remarcó tanto. A pesar de los avances logrados en años anteriores, ciertas regiones de Colombia aún son vistas como inseguras, lo que puede desalentar a algunos visitantes internacionales. La percepción de riesgo continúa siendo un desafío, especialmente en las zonas rurales que apenas están comenzando a integrarse al turismo. Y había otras señales que también tienen que ver con decisiones estatales o gubernamentales, mejor, impuestos de reforma tributaria, ¿sí? Aerolíneas, esto era positivo, que las aerolíneas ampliarían la conectividad. Este año en el informe se refleja que esa conectividad va bien en cuanto a la parte aérea, pero no está llegando, como tú bien lo estás diciendo, a la zona rural, a quien ofrece turismo rural o de naturaleza. Luego hay que mejorar totalmente de acuerdo, en vías terciarias, en la conectividad no es solo aérea, por supuesto, y más que todo, y lo hablábamos con bastantes de los que ya tuvimos la reunión individual, mucho, ya aterrizándonos a Huila, mucho para Pareiciga, ya de Neiva hacia el sur, por el tema de obras y demás. Entonces, claro, de pronto contigo no he tenido todavía la reunión individual, pero yo socializo el informe anual, y en el anterior era el tema de seguridad, era un aspecto que se remarcaba claramente, y está clarísimo que es así. Vale. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de concentración de ese turismo internacional. 78,9% del turista internacional está llegando a Bogotá, Medellín y a Cartagena. Entonces, razón por la cual uno puede ver, y si hace una resta rápida, ¿cierto? Ve que en regiones como la nuestra, el nivel de ocupación de camas no llega al 35%.
Es decir, de cada 10 camas que tengo para ofertar, solo estoy vendiendo 3. Luego hay altísima responsabilidad en las decisiones gubernamentales, pero quienes estamos en el negocio y queremos continuar, necesitamos buscar también estrategias de diferenciación para lograr captar un poquito más de demanda. Aquí está el tema de conectividad aérea. En evolución post-pandemia, la movilidad aérea en Colombia se consolidó en los últimos 3 años, más pasajeros, mejor conectividad internacional, pasajeros origen destino en Colombia, habían bajado un poquitico del 22 al 23, la tendencia fue en aumento y se ha sostenido, digamos, entre 24 y 25. 22, 48.8 millones, año de recuperación, 23, 49.4 millones, es decir, en vuelos origen-destino en Colombia, prácticamente los aeropuertos colombianos han estado moviendo casi que el equivalente a la población de un país como Colombia o Argentina. Mira, 48 millones, 49 millones, 56 millones de personas. Y ahora estamos en 52.2 millones de personas. Entonces, este tema de la conectividad es un aspecto positivo, pero, claro, de aquí también necesitamos construir política. Profe, pero eso pueda aterrizar. Sí, señora. Es que las cifras de personas que entraron a Colombia no son reales. O sea, se sabe que esas cifras de extranjeros que entraron a Colombia fueron los venezolanos que entraban a comprar el mercado acá y tenían que volver. Entonces esas cifras no fueron reales, eso te quedó demostrado. Bueno, yo me estoy basando en las fuentes oficiales del informe, ¿no? Que son fuente Aerocivil y estadísticas del transporte aéreo. Sí, entonces, pero nos engañaron con eso. Sí, pero yo al principio de la buena fe tengo que pues mostrar las cifras oficiales, y la Aerocivil es una entidad, digamos que es autoridad en el tema, en materia de dar las cifras. Y es muy... Ahora, estamos hablando de conectividad aérea y de pasajeros. Luego, no sé qué tanto los venezolanos, como tú lo acabas de expresar, vengan a comprar cosas a Colombia en avión. No sé si es un tema más de frontera o algo así, porque aquí estamos hablando de movilización interna ¿Señora? Ok. Sí, eso esta puede es más... cambiar muchas cosas. El dato es aéreo, sí, señora. ¿Y cuál es la lectura rápida? Lo mismo, 2022 recuperación, se mantuvo y creció, 2024 alcanzó su mayor nivel, 2025 el crecimiento es moderado, se resaltan avances en conectividad internacional, tráfico internacional de enero a septiembre, y recordemos que como lo vimos en el informe anterior, creo que contigo lo alcanzamos a ver, Satena y Avianca, que tienen en suma más del 35 al 40% del mercado de los vuelos en Colombia o del mercado aéreo en Colombia, incrementaron rutas como en unas 95, eso se vio reflejado en el resultado 2025. El tráfico internacional creció un 6.9%, fuerte expansión en conectividad, pero beneficios no distribuidos. Es decir, seguramente vemos que hay turismo moviéndose o personas moviéndose por los aeropuertos de Colombia, pero eso no necesariamente está hablando de que esos viajeros estén llegando a nuestros destinos. Ese es el mensaje claro. Entonces, la conectividad es diferente de rentabilidad automática. No se puede pensar en que porque hay más conectividad, en este caso aérea, entonces es que va a haber mejor rentabilidad sectorial. ¿Cómo se comportó la inversión extranjera en el año 2025 y durante el último periodo post-pandemia? Ha tenido un comportamiento similar, miren, reducción del 8.6 en 2023, pico máximo en 2022, 68.7 de crecimiento con respecto al año anterior, bajó esa inversión extranjera en Colombia en 8.6, subió en 2024, 35.9%, pasó de 1.409 millones de dólares a 1.914 millones de dólares, y en el último periodo, aquí todavía faltan meses, ¿no? Enero a septiembre, fue solo de 832. Si uno hace una regla de 3 rápida allí, dice son 100 millones mensuales
y a octubre, noviembre y diciembre faltarían 3 meses más, 8, 3, 9, 10, 11, no alcanzaríamos a tener un buen cierre de año, pero ya lo miraremos en el informe definitivo que se entrega en mayo, junio. Entonces, después del máximo histórico alcanzado en 24, la inversión extranjera directa cayó 32.3% en 2025, reflejando mayor cautela de los inversionistas. ¿Cuál es el motivo por el que esa reducción 2025 puede estar asociada? A la menor rentabilidad operativa, a la mayor informalidad y a los riesgos regulatorios y costos. Y aquí vuelve y sale el papel gubernamental dentro del dinamismo de un sector. Y estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que ustedes han realizado. Nosotros podemos hacer el esfuerzo desde la oferta, pero necesitamos que ese macroentorno en lo que tiene que ver con el apoyo gubernamental, pues aproveche las oportunidades de mercado y ayude a mitigar las amenazas. Y en ese sentido, pues si tenemos mayor inflación derivada de una serie de decisiones que se han tomado, pues eso hace que mi rentabilidad operativa se reduzca. Y eso inmediatamente lo nota el inversionista, que los capitales, tanto nacionales como extranjeros, no todo el tiempo están revisando cómo están las tasas de interés en un país, sino cómo está la rentabilidad interno sectorial de los negocios. Entonces, en ese sentido, eso ha cohibido la menor rentabilidad, la mayor informalidad. La informalidad que hace, pues me compite de una manera negativa, ¿cierto? Y si a eso le agrego riesgos regulatorios y de costos, porque la normatividad del país no permite que los negocios se desarrollen, pues yo llego y digo, no, yo no llevo mi plata para allá, punto. ¿Cuál es el reto para el sector? Mejorar rentabilidad, eficiencia, seguridad jurídica para atraer capital de largo plazo. ¿Por qué importa? Porque la inversión extranjera aporta capital, empleo, transferencia de conocimiento, mejora los estándares y su caída es una señal de alerta sobre la competitividad y la sostenibilidad del sector. ¿Cuáles son los mensajes clave finalmente acá? ¿Cuáles son las fuentes de acá de información? ¿No? El Banco de la República y la balanza de pagos. La confianza inversionista depende de la rentabilidad sostenida y la formalización del sector. La informalidad y competencia desleal desincentivan, la inversión de largo plazo. Y el aumento de costos laborales, energía, la incertidumbre regulatoria, pues afectan la percepción de riesgo, ¿cierto? Es decir, eso hace que yo sienta como inversionista que estoy asumiendo un riesgo grande, luego prefiero llevar mis recursos a otro país que tenga menos riesgo. Y para regiones como el Huila, pues atraer inversión requiere proyectos estructurados, seguridad, como lo dijiste tú hace un ratico, y propuestas de valor diferenciadas. ¿Cómo estamos en el tema de perspectiva? Entonces, ¿qué esperar? ¿Cómo pinta la cosa en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo? Después de el fuerte rebote de la pandemia, pues el sector entró en una etapa de crecimiento más moderado, pero aún con demanda activa. Y los retos son los costos, la rentabilidad y los costos hacia el 2026. Y sobre todo los costos laborales, que lo vimos claramente, tuvieron un aumento muy significativo. Entonces, viene la cosa. Si yo sí pago toda mi operación y las personas que trabajan conmigo los pago bien y la informalidad claramente no los paga de esa manera, pues la competencia se vuelve sencillamente insostenible y desleal. 21,7 millones en movimientos migratorios proyectados a 2025, es decir, de nuevo sí hay una proyección de demanda importante, pero todos estos riesgos presionan a que ese aumento de demanda pues no esté capturando mercado ni capturando valor.
aumento del salario mínimo del 23%, jornada laboral de 42 horas, sobretasa de energía del 20%, menor favorabilidad cambiaria, inflación e informalidad, digamos, son los aspectos que están remarcando el horizonte próximo. Para 2025 se proyectaba 21.7 de movimientos migratorios, eso fue un aumento del 6.4 en diciembre, en enero del 26 y mismo periodo, 123.000 movimientos migratorios por mes. Esto es importante para entender un poquito el flujo de demanda. ¿Qué necesitamos entonces entender para el enfoque 2026? Mejorar al cliente, diseñar experiencias de valor, diferenciarse y comunicar propuesta de valor en canales digitales, gestionar costos y precios para proteger márgenes y sostenibilidad y aprovechar nichos de alto valor, naturaleza, bienestar, rural, lujo, para pues, captar valor, claramente. Fuentes de esto, DANE, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia, Aerocivil. Otro tema es, bueno, ¿y las oportunidades del turismo cómo están? Las oportunidades del turismo pues han evolucionado en los últimos 3 años. Hoy ganan los negocios que ofrecen experiencias diferenciadas y de mayor valor. Evolución de la naturaleza de las oportunidades post-pandemia. En 2022, con la reactivación, volver a viajar, recuperar confianza. En 2023, una expansión, mayor demanda, más rutas, aventura y turismo naturaleza en crecimiento. 2024, consolidación, búsqueda de experiencias auténticas, bienestar y viajes con propósito. Y 25 y 26, mayor valor agregado, lujo, bienestar, sostenibilidad, eventos y tecnología, digamos, serían los factores tendenciales que harían poder captar una demanda. ¿Y hacia dónde se dirigen esas oportunidades? Turismo rural y de naturaleza, crecimiento sostenido de la demanda por experiencias al aire libre, gran oportunidad para regiones como en el caso del Huila, claves, autenticidad, conservación y comunidad. Turismo de lujo, hay un segmento de mayor gasto y rentabilidad, busca exclusividad, personalización y servicio excepcional, crece en destinos no tradicionales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, somos un destino no tradicional. Ya lo decíamos hace un momento que la concentración de destinos está más en Bogotá, Medellín y destinos de playa. Entonces, ahí podría haber una oportunidad. Bienestar y lujo, impulsado por el interés en bienestar físico y mental, experiencias de descanso, spa, meditación y alimentación saludable, tendencia global en alza. Eventos, deportes y reuniones. En eventos nacionales e internacionales dinamizan destinos, alto impacto en ocupación y gasto, requieren infraestructura y alianzas. Digamos que no sería como el segmento grueso de nosotros. Gastronomía y experiencias culturales, esto sí lo podemos implementar y aprovechar. El viajero busca identidad local y experiencias memorables, combinación de sabor, cultura, historias auténticas, diferenciación poderosa para destinos. Tecnología y personalización, digitalización del viaje, inspiración, planificación y compra, experiencias personalizadas y basadas en datos. Innovar es igual competir, mejorar y fidelizar. Competir mejor y fidelizar. Resulta que, como lo hemos venido viendo, la importancia de este tema de tener incorporado innovación y tecnología en nuestro negocio ya no se volvió una opción, sino se volvió una obligación. Y en ese orden de ideas, entender todo este tema de activación de demanda vía medios digitales, pues es supremamente importante en el crecimiento de nuestros negocios. Cada vez el turista planifica mejor sus viajes, cada vez lo hace con mayor antelación, cada vez, y lo otro es que esto también de la tecnología nos expone ante otras regiones y otros países y otros destinos donde esto está mucho más interiorizado en la cultura empresarial y puede hacer que tengamos desventaja competitiva en ese sentido. El cliente ha evolucionado. El 42% de los viajeros usa redes sociales, TikTok, Instagram para investigar y planificar sus viajes. 56% confía en recomendaciones de influencers y creadores de contenido. 64% ha descubierto opciones de viaje a través de estos canales. ¿Cuál es la implicación para nuestro negocio? Hay que diseñar experiencias únicas y auténticas, contar historias que conecten, invertir en presencia digital y reputación. Entonces, aquí es donde cobra mayor relevancia lo que hemos estado viendo entre el SEO y el SEM. Si bien es cierto el SEO, que es la optimización de motores de búsqueda a partir de palabras clave sin pago, puede ser que genere tracción en el negocio. Pasar al SEM, que es lo mismo, optimizar motores de búsqueda de todos los sitios digitales, pero con pago,
puede hacer que se canalice mucho mejor la demanda y se monetice mejor. Y está claro que el 64% descubre su viaje a través de estos canales. Tendencia general de la reactivación, viajar nuevamente, a la búsqueda de experiencias con sentido, bienestar, naturaleza y cultura. Finalmente, la especialización de alto valor, lujo, personalización, sostenibilidad, pueden ser nichos o aspectos de diferenciación de mercado. Luego hay que incorporar dentro de nuestras promesas de valor este tipo de aspectos. ¿Cuál es el mensaje clave? El turismo ya no compite por precio, sino por experiencia, propósito y valor percibido. Las oportunidades están para quienes se diferencian en ese sentido. Digitalización del cliente, tendencia acumulativa y no pasajera. El cliente ahora investiga, lo decíamos ahorita, se inspira y decide cada vez más desde lo digital. Quien no está en estos canales, pues claramente no existe comercialmente. ¿Cómo investiga y planifica hoy el viajero? Tiene tendencias acumuladas desde la pospandemia. Ya lo decíamos ahorita, 46% TikTok e Instagram, 52% de recomendaciones, 64% descubriendo sus planes a través de medios y canales digitales. La evolución del comportamiento digital del viajero desde digamos, en pospandemia es el viajero vuelve a viajar y a buscar información online, expansión digital, más uso de redes sociales y más recomendaciones y más contenido visual, y la decisión digital, ya también el contenido, la reputación y la experiencia digital definen la elección de compra. Es decir, dentro de los términos del embudo del cliente, pasar del descubrimiento a la consideración y a la compra a partir de canales y medios digitales. ¿Cuáles son las implicaciones? Hay que hacer presencia digital 24/7. Las reseñas y calificaciones influyen muchísimo, más que la publicidad tradicional. Luego, tener sitios bien calificados, bien estructurados, bien diagramados y haciendo mayor SEO y mayor SEM puede hacer que haya mayor tracción de mercado. La coherencia visual, el contenido auténtico, la respuesta rápida marcan esa diferencia. Y la digitalización no es solo tener redes, es convertir seguidores en clientes y clientes en promotores. ¿Cuál es el mensaje clave? Si no te encuentran bien en lo digital, pues el cliente te compara solo por precio. Si te encuentran y confían en ti, pues estás un paso adelante, digámoslo así. El 80% de los viajeros compara varias opciones en línea antes de tomar una decisión de viaje. Estamos hablando de la fase de consideración. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Publicar contenido real y frecuente. Para eso estamos viendo el plan de medios digitales y para eso vamos a cerrar con el siguiente semestre terminando formas de activar demanda a partir de medios digitales. Responder reseñas, mensajes de forma rápida y profesional. O sea, si me están hablando, si me están escribiendo, hay que responder a esos mensajes para que el cliente entienda que verdaderamente nosotros tenemos presencia en línea y con esta clave, que sienta que estamos allí 7/24. Optimizar perfiles en Google y en plataformas de viaje, trabajar con microinfluencers o creadores locales afines al destino. Esto es importante. Revisar que de pronto en la estrategia que le estamos entregando a quien nos mueve redes, esas personas estén conectadas con influencers locales, ¿sí? Eso funciona bastante bien. Y medir los resultados y ajustar la estrategia constantemente, que era lo que estábamos viendo en las sesiones anteriores de optimizar palabras, mirando cuáles responden mejor ante las búsquedas de los clientes. Como ya estamos sobre las 7 de la noche y el contenido estamos como en cerca de la mitad, nos falta ver el tema de rentabilidad, los costos sectoriales y demás. Entonces, lo voy a dejar acá. Continuamos el viernes, por favor, en el horario habitual. Cerramos el ejercicio de la revisión de este informe y pasamos ya a hacer un test de preguntas rápidas para cerrar ya esta masterclass. Y a partir de la siguiente retomamos con el tema de perspectiva financiera. Mensaje parcial. Ya vamos a hacer el mensaje final. No hay que, digamos, como dice el dicho, entre más se oscurece es porque va a amanecer. Luego hay que tomársela con esperanza más que con ver el vaso más lleno que medio vacío, ¿cierto?
y entender esas señales desde la perspectiva propia para poder diferenciar mi promesa de valor, es decir, hacerle entender al cliente por qué me tiene que comprar a mí y no a los demás. Y en esa promesa de valor, en cuanto a frustraciones, alegrías y trabajos del cliente, expresar todas estas cosas de bienestar, de necesidades de digitalización y demás que tienen ellos para que nuestra oferta mejore y en verdad podamos monetizar mejor. Los dejo acá, muchachos. Me encanta saludarlos de nuevo. Nos vemos el viernes en el mismo horario por el mismo canal y ya continuamos con normalidad los días viernes, a menos de que pues tengamos algún inconveniente como el que tuvimos la semana anterior, que fue un tema de que la plataforma no nos permitió grabar clase y nosotros no podemos salir al aire sin grabar la clase porque es un requisito contractual que tenemos frente a nuestros auspiciadores, que son el Infihuila y la Gobernación del Huila. Entonces, muchas gracias. Si tienen... Profe, la lista. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está la lista? Hola, muchas gracias, profe. Buenas Hola, noches para todos. La lista de asistencia está en el chat, aquí en el chat de la reunión. Muy amable, gracias. Feliz noche, Con que gusto, sí, descansen. señor. Muy amables. Feliz noche para todos, que descansen. Nos vemos el viernes. Listo, profe, que se bien. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe.